Cada año, el mundo da a luz a más de 30.000 millones de toneladas de hormigón. Es una cifra que marea los sentidos. Gran parte de esa masa no está a la vista. Duerme bajo el asfalto, formando sistemas de tuberías que son las verdaderas arterias de nuestras ciudades. Solo en lugares como Estados Unidos, estas redes se extienden por más de 800.000 kilómetros. Pero lo que hace que estos tubos sean legendarios no es solo su tamaño, sino su inquebrantable durabilidad. Hablamos de centinelas de piedra que pueden operar fielmente durante 100 años, soportando sin quejarse el peso del tráfico y el flujo constante de ríos subterráneos. Hoy, vamos a descender al taller donde materiales simples como la harina, el agua y el cemento Portland se transforman mediante la fuerza de la rotación y la vibración en estructuras monolíticas. Quédate con nosotros y descubre por qué lo que parece un simple bloque de hormigón es, en realidad, un triunfo de la ingeniería urbana que mantiene nuestro mundo funcionando día tras día. Si te apasiona la fuerza de la industria, suscríbete y acompáñanos en este recorrido. La vida de un tubo de hormigón no comienza en el molde, sino en la memoria de la tierra. Para crear una estructura capaz de soportar el peso de una ciudad entera y la furia de los elementos durante un siglo, la industria española no se permite el más mínimo margen de error. 4 elementos fundamentales se unen en esta danza de alquimia moderna: el cemento Portland, la arena de río, el agua pura y los áridos gruesos. Pero no se trata de una mezcla cualquiera. Es una receta de precisión absoluta, donde el 70% del cuerpo está formado por piedra triturada y grava, extraída de canteras cercanas para garantizar que la geología de la región se convierta en la columna vertebral del mañana. Imagina el escenario: silos de acero que se alzan como torres de guardia, custodiando el cemento Portland. Este polvo fino, que representa entre el 10% y el 15% de la mezcla, es el pegamento que mantiene unido el destino de la obra. Se almacena en condiciones de humedad controlada, pues el más mínimo suspiro de vapor de agua podría iniciar una reacción de hidratación prematura, arruinando la integridad de los bloques. Aquí, la química es la ley. La harina, lavada y cribada con un celo casi religioso, aporta la densidad necesaria para que no existan debilidades ocultas, eliminando impurezas como la arcilla que podrían traicionar la estructura décadas después. Entramos ahora en el corazón de la transformación térmica y mecánica. El proceso de mezcla es controlado por sistemas de dosificación automatizados que miden cada gramo con una precisión de cirujano. En las grandes factorías de España, el margen de error es menor al 1%. Una gota de agua de más o un puñado de cemento de menos y la resistencia a la compresión caería como un castillo de naipes bajo el peso del tráfico urbano. Es en los mezcladores de eje forzado donde ocurre la magia. Entonces, aparece el momento de la verdad en la línea de producción. La mezcla resultante presenta una apariencia característica, espesa y rígida, diseñada no para fluir, sino para ser comprimida y vibrada hasta que la materia se rinda a la forma deseada. Esta rigidez es fundamental. Permite que el tubo mantenga su geometría desde el primer segundo del desmolde. Las máquinas de dosificación liberan el material sobre las jaulas de acero con una sincronización perfecta, asegurando que el esqueleto metálico quede sumergido en el centro exacto de la pared de hormigón. Es una ingeniería de contrastes. Usamos máquinas que pesan toneladas para esculpir detalles que garantizan la estanqueidad de milímetros. En este bloque comprendimos que lo que parece un simple proceso de construcción pesada es en realidad un producto de alta precisión. Cada parámetro es ajustado minuciosamente para que el material permanezca estable bajo condiciones extremas de operación real.
No estamos fabricando simples tubos, estamos forjando el lecho por donde fluirá la vida de la ciudad, protegida por una armadura de roca y hierro que desafía al tiempo. Al final de esta etapa tenemos una masa que ya vibra con la fuerza de la infraestructura. Ha pasado por el control molecular y la furia de la mezcla forzada. Ya no es arena y polvo, es una pieza de ingeniería española lista para recibir su alma de acero en el siguiente paso. Entramos ahora en el reino donde el tiempo se detiene y la materia comienza a hablar. Un lugar donde la fuerza bruta se encuentra con la precisión absoluta para dar vida al esqueleto de nuestra infraestructura. Para entender la importancia de lo que ocurre en este bloque, debemos mirar hacia las raíces de nuestra propia historia industrial en España, donde el hierro siempre ha sido el guardián de la seguridad. Lo que hoy vemos como un proceso automatizado de alta tecnología es, en realidad, el eco de una técnica secular que ha evolucionado, pero cuya esencia permanece inmutable: la creación de una armadura que proteja el núcleo de la obra. Un tubo de hormigón no es solo piedra y arena, es información estructural codificada en un lenguaje de acero. Imagina la jaula de refuerzo como el mapa genético de la pieza. El acero llega a la fábrica en inmensas bobinas, cargado de tensiones internas heredadas del proceso de laminación. Aquí, máquinas de enderezamiento aplican una presión continua, estabilizando el metal y eliminando cualquier rastro de deformación. Es un acto de doma industrial. El acero se rinde para convertirse en un cilindro perfecto, capaz de controlar las tensiones de tracción y flexión que, de otro modo, resquebrajarían el hormigón bajo el peso del suelo y el flujo incesante de las aguas. Observemos la máquina de soldadura de jaulas con ojos de poeta. No hay material de relleno, no hay añadidos. Es una unión por resistencia pura. Una corriente eléctrica de alta intensidad une las barras longitudinales con el hilo en espiral en un abrazo de fuego que dura milisegundos. Cada chispa que salta es una nota en una melodía de seguridad que garantiza una transferencia de carga continua por toda la estructura. El paso del enrollamiento y la velocidad de rotación se programan con una exactitud que asustaría a un relojero antiguo, permitiendo que el acero se densifique justo en las zonas de mayor esfuerzo. En las fábricas de nuestra España, esta precisión geométrica es la que separa un tubo común de una obra maestra que durará más que nosotros mismos. Esta relación entre la jaula de acero y el molde externo es la metáfora perfecta del ciclo de la vida en el campo y la industria. Al igual que el agricultor sabe que la semilla necesita una profundidad exacta para prosperar, los ingenieros utilizan espaciadores para asegurar que el acero quede suspendido en el centro exacto de la pared de hormigón. Ni un milímetro de desviación es permitido. Si el acero toca la pared del molde, la corrosión encontraría una puerta de entrada y el guardián caería. Es una comunión absoluta entre el esqueleto y la piel de roca artificial. Hablemos de la ciencia que permite este milagro de rotación. Una vez que el molde está cerrado y el acero está en su sitio, comienza el giro de la creación. El hormigón de baja humedad es introducido mediante sistemas rotativos, y es aquí donde la física toma el mando. La fuerza centrífuga empuja el material hacia afuera, comprimiéndolo contra el molde con una violencia controlada que expulsa cada burbuja de aire. La velocidad no es fija, se ajusta como el pulso de un corredor, dependiendo del diámetro del gigante que estemos gestando. Es un proceso de densificación natural que mejora la resistencia sin necesidad de compactación mecánica intensa, creando una estructura monolítica que parece haber sido tallada en una sola pieza. En este bloque también debemos reflexionar sobre la estética de lo que no se ve. Los tubos que producimos hoy no solo deben ser funcionales, deben ser monumentos a la estabilidad. El molde de base, usinado con una planitud extrema, define el eje geométrico sobre el cual se construirá la seguridad de una ciudad entera. Es el punto de contacto entre el diseño humano y la resistencia de la materia. Ese alineamiento perfecto es la señal de que el orden ha vencido al caos de los elementos subterráneos. Por eso, este proceso es un homenaje a la paciencia y a la precisión técnica. En un mundo que corre demasiado rápido, la fabricación de una tubería de gran diámetro nos obliga a detenernos y valorar el detalle de cada soldadura y cada paso de la espiral. Nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra a menudo en lo que enterramos para sostener nuestra civilización.
Cada vez que camines sobre el asfalto, recuerda que debajo hay milenios de tradición metalúrgica española y miles de horas de ingeniería aplicadas a un cilindro de acero y piedra. En el próximo segmento veremos cómo este gigante sale a la luz y se prepara para su largo sueño bajo tierra. Pero nunca olvides que su alma fue forjada aquí, entre el calor del acero y el giro eterno de la precisión. Una vez que el hormigón ha sido domado por la rotación y el acero ha quedado sellado en su abrazo eterno, el tubo de hormigón está finalmente listo para comenzar su fase más crítica, el silencio de la consolidación. Pero ninguna pieza de esta magnitud nace como un ente solitario. Se fabrica en un baile paralelo con las leyes de la termodinámica. El nacimiento físico termina con el desmolde, un ritual de precisión cronometrada donde el tiempo no se mide con relojes, sino con la resistencia interna de la piedra artificial. Si se hace demasiado pronto, la pared del tubo colapsa bajo su propio peso. Si se hace tarde, el hormigón se aferra al molde con una fuerza destructiva que podría rasgar la piel de la estructura. En la industria española, este momento lo dicta la sabiduría del material, influenciada por el sol de Castilla o la humedad del Cantábrico. Una vez libre de su armadura de acero externa, el tubo se traslada al área de curado, un santuario de humedad donde descansará entre 7 y 28 días. Es una fase silenciosa pero decisiva. El hormigón continúa bebiendo agua, hidratándose en una reacción química que transforma el polvo en roca eterna. En estas catedrales de hormigón, cada tubo se posiciona sobre superficies perfectamente planas para evitar que el piso genere tensiones localizadas que podrían comprometer un siglo de servicio. Los ingenieros supervisan este sueño del metal y la piedra con el celo de quien sabe que está gestando los cimientos de una civilización. No dependen de baterías ni de señales digitales, son el triunfo de la mecánica sobre la incertidumbre del subsuelo. Al salir de este proceso, estas piezas de ingeniería no son solo productos, son los guardianes invisibles de nuestra salud y nuestra seguridad. Se despliegan por una geografía vasta, desde los sistemas de drenaje que protegen los campos de olivos hasta las redes de alcantarillado que permiten que las grandes metrópolis respiren sin ahogarse en sus propios residuos. Las tuberías de hormigón son una declaración de honestidad material, estructuras monolíticas que no temen al paso de las décadas ni al flujo incesante de la vida urbana. Son el legado de una industria que trabaja mientras el mundo duerme, garantizando que el ciclo del agua continúe su curso sin interrupciones en curso. Miremos ahora hacia el futuro con una reflexión profunda sobre el ciclo de la vida y la materia. Un tubo de hormigón bien fabricado puede durar más de 100 años, siendo el testigo mudo de cómo las ciudades cambian sobre él mientras él permanece inalterable en la oscuridad. Es un objeto que acumula la presión de la tierra, pero mantiene su integridad con una lealtad inquebrantable. En un mundo donde todo parece ser efímero, esta estructura se alza como un monumento a lo que permanece. Es una pieza de eternidad que enterramos para sostener nuestro presente. Al concluir este viaje por las venas de la industria española, debemos reconocer que lo que parecía una simple mezcla de arena y piedra es, en realidad, un microcosmos de esfuerzo humano y diseño técnico. Cada milímetro de espesor, cada soldadura de la jaula y cada hora de curado es el resultado de una búsqueda incansable de la perfección. Es la ciencia de materiales convertida en una infraestructura vital que rara vez valoramos. La próxima vez que camines por la calle, detente un segundo y recuerda que bajo tus pies hay gigantes de hormigón protegiendo tu camino, fruto de una ingeniería que desafía al tiempo mismo. Si este recorrido visual y sensorial por las entrañas de la creación ha despertado tu curiosidad, te invitamos a que no te detengas aquí. La industria que nos rodea está llena de estas historias invisibles de resistencia y sabiduría rústica. Dale a me gusta si ahora ves el hormigón con ojos diferentes y suscríbete para seguir explorando cómo el ingenio humano transforma los elementos de la Tierra en la base de nuestra civilización. Porque aquí no solo explicamos cómo funcionan las cosas, celebramos el alma de la industria que hace que nuestro mundo sea estable, seguro y eterno. Gracias por acompañarnos en esta travesía por el mundo subterráneo. Nos vemos en el próximo ciclo de la creación, donde la materia volverá a cobrar vida ante tus ojos.